Según el programa que veníamos siguiendo de predicaciones, hoy día tocaba abordar la segunda mitad del capítulo 5 de Efesios, pero vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hacer una pausa y quiero hablarles de otra cosa que ha estado en mi corazón en la tarde de ayer. Y quiero empezar con Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 1. Pablo escribe de esta manera, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en esto consiste la vida cristiana. Solamente en esta acción constante, el desarrollo de la vida cristiana debe ser una copia fiel y auténtica de la vida de Cristo. ¿Cuántos hoy y aquí podemos decir lo que Pablo dijo? Pararnos con toda seguridad, con toda vehemencia y denuedo y decir, imítenme a mí porque yo soy un fiel imitador de Cristo. Si viniera alguna persona y dijera, yo quiero conocer cómo es la vida de Cristo, ¿puedo imitarte? Y que al final de un tiempo de imitación, él conozca a Cristo. ¿Sucedería eso, hermano? ¿Saben en qué consistía el discipulado en el tiempo de Jesús? No en pizarras y fibrones y pupilos sentados, sino en llevarse al discípulo a su casa y hacer que camine con él, al lado de él, y ver el desarrollo de la vida. Ese es el concepto de un discipulado. Y ese es el concepto que Jesús mismo tiene para con nosotros cuando quiere discipularnos. No quiere simplemente que nos sentemos un rato con Él. Quiere que caminemos a la par de Él, que vayamos en pos de Él, que seamos atraídos por Él, que oremos con Él, que pensemos en Él. Cuando hablamos de Jesús como Maestro, tenemos que hablar de Jesús como nuestro compañero de todos los días. Y eso, hermanos, no es religión. Eso se llama cristianismo básico. Cristianismo básico. Porque después de haber caminado un tiempo prudencial con Cristo, recién Él puede depositar en nosotros algún servicio que a Él le plazca para poder ser de utilidad. La base del cristianismo radica en practicar la vida cristiana, y me refiero a practicar el amor, practicar la oración, practicar la lectura, practicar la comunión. Y entonces una pregunta que sale al medio de todo esto es, ¿cuánto imitas a Cristo con tu vida? ¿Cuánto imitas? No quiero hablar de cuestión de legalismo, aborrezco el legalismo con todas mis fuerzas, pero ¿cuánto imitas a Cristo? Si una persona se dispusiera, como he dicho hace rato, si dijera, si alguien viniera y dijera, quiero conocer a Cristo, ¿podría agruparse a tu vida para conocer cómo era la vida de Cristo? Si es que tú estás imitando a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo escribe de esta manera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Fíjense todo lo que engloba esta corta expresión. Para mí, el sentido de vivir es simplemente Cristo, está diciendo Pablo. Y el resultado de esa vida es que tu morir sea ganancia. Ahora,
¿Cuántos quieren que su morir sea ganancia? Y todos quizás digan, amén. Bueno, ¿sabe qué? De que tu morir sea ganancia es el resultado de que tu vivir haya sido Cristo. De otra manera, hermanos, no sucederá. A menos que tu vivir sea Cristo, tu morir va a ser ganancia. Pero si tu vivir no es Cristo, no esperemos ganancia. El día que nos toque partir de este mundo y de esta carne. La vida cristiana, como Pablo también lo expresa en Gálatas 2:20, radica en despojarse de ese viejo hombre, de esa naturaleza antigua. Cuando él mismo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está siendo simbólico con el lenguaje, está hablando de forma hipotética o está hablando de forma literal. Está simplemente usando ilustraciones. Saben que la mayoría de los cristianos de hoy prefieren pensar que Pablo siempre está hablando con un lenguaje simbólico, hipotético, que simplemente no es literal, porque no se animan a vivir esa vida tal como Pablo la expresa. Sin embargo, no es simbólico, es totalmente literal. La razón por la cual muchas personas que llevan años y años levantando las manos en las iglesias, cantando religiosamente al nombre del Señor, no conocen a Cristo, es porque no se atreven a seguirlo de la manera que Él debe ser seguido. ¿Cuántas personas hay que dentro de una congregación incluso han estado involucrados en servicios religiosos de una u otra naturaleza, pero no conocen a Cristo? Y el día en que ellos les toque llegar a esas puertas, Jesús le va a decir, no los conozco, no sé quiénes son. Y no hay cosa más horrenda o más triste que llegar a las puertas eternas y no tener la contraseña de entrada. Y así va a pasar con muchos. Miren, no quiero crear miedo. Simplemente quiero tomarme la vida cristiana muy en serio. Y quiero que veamos la vida cristiana muy en serio, como debe ser, hermanos, como debe ser. Si así no fuera, para mí el sentido de vivir, y si nuestro corto peregrinar tiene que dejar una marca, aunque sea que esa marca sea estos pocos hermanos que eran como un grupo de locos que se juntaban en cierto lugar, estaban constantemente hablando de la seriedad del camino angosto y de lo que implica la virtud de seguirle, que sea aunque sea esa marca que dejemos. Que el bochinche y el baile lo hagan otros. Esta meditación tiene como título, he tratado de hacer una introducción, ya he hablado de esto antes, y me pareció bueno refrescarlo. Anhelando o aguantando. ¿Sí? Muchos hermanos ya la conocen, otros no. Para ambos quiero nuevamente hablarles. Anhelando o aguantando a Cristo, por supuesto. Anhelando a Cristo o aguantando a Cristo. Eso va a ser determinante en la vida cristiana. De hecho, la raíz de este mensaje no me pertenece. La raíz del mensaje lo escuché de un anciano que hablaba de anhelar a Cristo.
Y cuando él habló de eso en cierta ocasión, hace muchos años atrás, yo fui conmovido detrás de esas palabras. Fui tremendamente conmovido en mi interior de lo que implicaba anhelar a Cristo. Y me di cuenta de que al punto tal que yo no conocía a Cristo como Cristo debía ser conocido. Yo no había degustado realmente de lo que es ser parte de Cristo, de que Él more en tu corazón, de que Él cautive tus pensamientos, tu alma, tu vida, tus quehaceres. Y de alguna manera empecé como la doncella del libro de Cantares: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde cesteas a mediodía? ¿Alguien lo ha visto a mi Señor? ¿Dónde lo busco, Señor? ¿En qué montaña te voy a buscar? ¿En qué cuarto me encierro? ¿Por dónde estás? O como Juan, el discípulo de Jesús, en cuanto ve a Jesús, lo primero que tiene a decirle es: Señor, ¿dónde moras? ¿A dónde te sigo? ¿Dónde? Y así me vi dentro de ese cuadro en aquella ocasión, preguntándole al Señor dónde podía hallarlo. Porque entendía que ese era el concepto de anhelar a Cristo. Y sin necesidad de entrar en la definición de lo que es anhelar, yo sé que muchos saben aquí perfectamente lo que es anhelar, porque han anhelado cosas, por fuera de Cristo, han anhelado cosas. Y muchas veces esos anhelos de querer comprar lo que fuere, terreno, auto, moto, algo que usted necesitaba, y por causa de querer alcanzar eso que uno anhelaba, estuvo dispuesto a hacer todo tipo de sacrificios, privarse de cosas con tal de obtener. Bueno, el concepto es el mismo, pero ahora anhelando a Cristo. ¿Cuánto están dispuestos realmente a llevar adelante ese trabajo de hacer de Cristo mi necesidad, mi anhelo y lo que yo deseo con todas mis fuerzas? Anhelar a Cristo nos va de alguna manera a llevar a cumplir lo que fue ese primer mandamiento que el Señor Jesús le dio a su pueblo: amar a Cristo, amar a Dios con todo tu corazón, hermano, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es anhelar, es desearle con todas tus fuerzas. Es que Cristo sea el foco de tu atención, que cautive toda tu atención, toda tu mirada, perseguirlo de tal manera todos los días a fin de alcanzarle, trabajar incansablemente a fin de hallarlo, porque no tenemos otra oportunidad y otra carrera sino correr en esta vida, con las fuerzas que el Señor nos dio, con las cosas que Él nos dio, poder simplemente ir detrás de Él. Jesús mismo dice en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es el centro de atracción de la vida cristiana, es el imán de todo cristiano. Él debe atraernos. Eso implica que nosotros naturalmente tenemos que anhelar al Señor Jesús, tenemos que desearlos. Las Escrituras no hablan de Cristo como de un tesoro escondido, en donde aquella persona que lo descubre va gozoso, dice, vende todo lo que tiene, y es porque él ha encontrado algo mucho mayor que el mundo le puede dar. Es incalculable. Él ha encontrado un tesoro incalculable, un tesoro precioso en la magnitud de que uno pueda medir lo que es precioso. Vale más que todo lo que tiene. Bueno, déjenme decirle que Cristo no ha perdido ese valor en la vida cristiana. Él tiene que ser para nosotros la perla de gran precio, el tesoro que vale más
que todas las cosas, más que tus hijos, más que tu esposa, más que tu casa, más que tu trabajo, más que tus amigos, más que tus bienes, más que lo que se te ocurra. Fue exactamente eso lo que pasó con este hombre de la parábola, que cuando encontró el tesoro, prefirió despojarse de todo, contexto social, económico y material, para irse detrás de ese tesoro. Las Escrituras están llenas de ejemplos de esta verdad. Y yo quiero mencionarles uno que está en Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Allí dice, desde el versículo 24 del capítulo 11 del libro de Hebreos: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que lo tenía todo, materialmente hablando: prestigio, posición social, jerarquía, posición económica, poder, placer pecaminoso de todo tipo, color y matiz, herencia corruptible, pero él renunció a todo ello porque encontró un tesoro mucho más valioso, elevado e incomparable en Cristo. Y puso su mirada en ese tesoro, y por causa de ese tesoro dejó Egipto y se fue como peregrino por medio de un desierto calcinante, con tal de ir sostenido solo por fe, como viendo al invisible. No deja de ser una imagen básicamente exacta de lo que es la vida cristiana. Cuando nos convertimos en cristianos, estamos muriendo a una patria mundana para nacer en una patria celestial. Morimos a una patria terrenal para nacer en una patria celestial. Y eso significa en lo práctico decirle adiós al mundo, adiós a los placeres del mundo, adiós a los tesoros del mundo, adiós a todas las cosas que el mundo ofrece para ir en pos de Cristo. De alguna manera, el mundo es Egipto, con su sistema esclavista, con su placer pecaminoso, con todas las cosas que a veces quiere brindarnos. Pero aquel hombre que estando en Egipto encontró un tesoro mucho más valioso, y como dice el texto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, está dispuesto a salir de Egipto. Por más que sus pies tengan que ser de alguna manera agrietados, calcinados y que queden resecos por causa de la arena en el desierto que nos toca transitar, no importa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el final es incomparable. Es incomparable, es incalculable los tesoros que Él ofrece. Son mejores, son eternos. Bueno, Moisés finalmente lo poseyó todo en Cristo. De hecho, el escritor de Hebreos, ya luego de citar varios ejemplos, llega a Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice:
Por tanto, nosotros, hermanos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Colosenses 3:1 dice: si pues han resucitado con Cristo, hablándonos a nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y la vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Como cristianos, entonces, debemos abandonar Egipto. No hemos sido diseñados para pertenecerle al mundo esclavista. Dios nos escogió para vivir en una patria celestial reservada en los cielos para nosotros, y nos llama a abandonar el mundo, sus placeres, sus deseos, sus cosas materiales. De alguna manera, Cristo nos llama a un éxodo hacia la patria celestial. Ahora somos todos los que tenemos que salir de esa esclavitud en el mundo, atravesar ese desierto para llegar a la tierra prometida. Bien, ¿cuántos como Moisés hay hoy en las iglesias? ¿Cuántos Moisés tenemos dentro de las congregaciones? ¿Cuántos que tienen su mirada en el galardón y dejan el mundo esclavista? No les estoy invitando a una vida miserable, no. Les estoy invitando a una vida rica y abundante, pero en Cristo. Y eso es suficiente, porque en Él habita la plenitud. Y si uno quiere encontrar una vida plena, está en Cristo. Nada más que en Él. Hace rato les mencionaba la parábola del tesoro escondido. Permítanme leérselas. Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozoso, se despoja de todo, no con tristeza, con lágrimas, gozoso. Decide despojarse de todo lo que tiene, gozoso, se desprende porque ha encontrado algo mejor, ha encontrado a Cristo. Y porque se da cuenta de que nada, absolutamente nada en este mundo tiene comparación con haber encontrado a Cristo. Cristo es suficiente para la vida cristiana. Ha encontrado algo infinitamente valioso, indescriptiblemente hermoso. No quiero crearles una poesía. Quiero reflejarles lo que las Escrituras de alguna manera dicen de Cristo. Infinitamente hermoso, indescriptible, infinitamente valioso, indescriptiblemente hermoso. A menos que no lo veamos así, hermanos, no lo vamos a degustar nunca. Y puede que vivamos años y años cantando a su nombre y orando y haciendo cosas, pero no conocerlo en esa plenitud de una vida cristiana. Una hermana me dijo en una ocasión: usted habla mucho de la parábola del tesoro escondido. ¿Saben? Es que yo entiendo que no hay de manera práctica otra parábola que pueda ilustrar mejor
el concepto de una genuina conversión. Dejar aquello para correr hacia esto. Me parece que lo que hace la diferencia entre un cristianismo light y un cristianismo auténtico es eso. Es esa decisión, es ese... no le quiero llamar arranque, sino, pero eso que nace interiormente que lleva a perseguir a Cristo despojándose de todo. En cierta ocasión había leído de cómo funcionaba el asunto de las posesiones o de poseer un tesoro que se había escondido en ese tiempo. Y ayer se lo ilustraba en la clase de los preadolescentes, que le hice un reemplazo ahí a Facu. Y cuando una persona, vamos a suponer que yo iba con Laura por cierto campo caminando y descubrimos allí un tesoro, la ley de alguna manera decía que el tesoro era tuyo si es que comprabas ese campo, pero a fin de que otro no encuentre el tesoro, dice que la persona estaba dispuesta a quedarse en ese campo y decirle a su esposa, anda, averigua bien quién es el dueño, todo al precio que sea comprar el campo. Pero él no se movía del lugar, estaba probablemente echado en el lugar, y si alguien pasaba y decía, che, ¿qué hay ahí? Lo que hay aquí es mío. Yo lo he encontrado y no me voy a despegar de este lugar. Ya mi esposa está haciendo los trámites para comprar esta parcela, pero es mío, es mío. Bueno, de alguna manera, así debe ser la vida cristiana cuando uno encuentra a Cristo. Aferrarse a Él y decirle, Señor, eres mío. No te voy a soltar, eres mío, eres para mí. Y tener a Cristo como ese tesoro. Bueno, Cristo, hemos de saber que Cristo nos anhela a nosotros de la misma manera. Y mejor aún, porque Él es santo. En Santiago 4:4, nos muestra una imagen de Cristo anhelándonos de la misma manera y no está dispuesto, por supuesto, a compartirnos con nadie. Santiago 4, versículo 4 en adelante, una manera cariñosa tiene Santiago de dirigirse a la audiencia. ¡Oh almas adúlteras! ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Dice en vano eso la Escritura? No, Él nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que Cristo hizo morar en nosotros nos desea solamente para Dios. Y de ninguna manera está dispuesto a compartirnos con el mundo, sino que día a día, cuando opera el Espíritu Santo, busca acercarnos más y más a Cristo. Alejándonos del mundo, alejándonos de las pasiones del mundo, pero acercándonos más y más a Cristo. Y siempre la ilustración que se muestra de la iglesia con Cristo es Jesús el esposo y la iglesia la esposa. Y así como un esposo o una esposa en su sano juicio no está dispuesto a compartir su pareja con nadie, de hecho, en cuanto ocurrieron situaciones de infidelidad, en la mayoría de los casos, eso terminó en divorcio. Eso concluyó con divorcio. Bueno, del mismo modo, Dios no está dispuesto a sufrir la infidelidad de su iglesia. Si la iglesia de alguna manera, si el cristiano de alguna manera permanece infiel, Dios se va a divorciar de ese cristiano por causa de esa infidelidad. Dice, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la expresión amigo del mundo no se refiere simplemente a mantener una relación social de amistad con otras personas
incrédulas, sino también se refiere y principalmente al sentimiento de amor y querencia que puede llegar a tener un cristiano por las cosas o por alcanzar las cosas del mundo. Por ejemplo, de alguna manera, hacerse amigo del mundo es amar su educación, amar sus trabajos, amar sus fiestas, amar su estilo de vida, amar sus modas, amar sus vicios, amar su libertinaje. A eso se refiere. Bien. Y muchos cristianos, de alguna manera, tratan de ser parte de la iglesia, pero bajo ese concepto, bajo esa mirada. Sí, quiero ser cristiano y traje un amigo, dicen. Y ese amigo es el mundo. Su amigo el mundo, su moda, su cultura. Bueno, eso, así, Dios lo detesta. Dios lo detesta. Es enemigo de Dios. Porque Él principalmente quiere que nosotros simplemente seamos para Él y nada más que para Él. Ahora, ¿cuál sería la postura contraria al asunto de anhelar y de manera práctica? Sería aguantar a Cristo. He tratado de mostrarle en esta primera parte qué sería un poco el concepto de anhelar a Cristo. Ahora quiero hablar de lo que es aguantar a Cristo como si fuera el antónimo de la primera acción. Y sin ánimo de ofender a nadie, muchos aquí que se dicen cristianos están solamente aguantando a Cristo. Aguantando una vida cristiana, una vida sin lectura, una vida sin oración, una vida sin arrepentimiento, una vida sin preparación, permitiéndose ciertos deleites pecaminosos, imaginándose que van a llegar al cielo, pero eso tristemente no va a suceder. No va a suceder. Es imposible que una persona encuentre algo que jamás ha estado buscando. El concepto de la vida eterna no es que uno tropieza con la vida eterna, sino que una vez que los ojos han sido alumbrados, que el Evangelio ha podido penetrar el corazón duro y la mente, genera en él esa carrera hacia la vida eterna. No es una cuestión de suerte. Muchas personas que asisten a las reuniones de la iglesia cada domingo no lo hacen porque están anhelando a Cristo. Están aguantando a Cristo, aguantando una vida cristiana, aguantando una vida religiosa sin gozo, sin satisfacción, sin paz. Toman a Cristo como una pesada mochila que tienen que llevar todos los días. Dice, otra vez esta mochila de Cristo, otra vez el hermano con... Pero ¿saben qué, hermanos? Así como lo decía, cuando veníamos para acá con Laura, me acordaba de lo que decía un predicador, ya falleció. En cierta ocasión le dijeron a él, oye, tú eres medio muy como exagerado, como fanático de las cosas religiosas. Y él dijo, sí, pero yo no creo que cuando llegue al cielo el Señor me diga, oye, Leonard Ravenhill se llamaba, oye, Leonard, tú te has tomado muy en serio mis palabras. Porque de hecho las palabras de él son para ser tomadas en serio. No hay otra manera de tomar las palabras de Cristo, la vida cristiana. O la tomas en serio o no la tomas. Mira, juega con cualquier otra cosa, pero ni te atrevas a jugar con la sangre de Cristo, porque te va a ir mal. Te va a ir mal. Es normal que una persona mundana desprecie a Cristo, pero no es normal que uno que se diga cristiano no esté anhelando a Cristo y despreciándolo de alguna manera. Nosotros, antes de venir a Cristo, teníamos un rechazo hacia Cristo, pero estando en Cristo, habiendo nacido en su seno familiar, no podemos vivir rechazándolo o de alguna manera no teniendo ese
esa pasión o ese sentimiento por ir detrás de Cristo. Somos cristianos, ¿sí? Voy a ir concluyendo con la idea. El diseño que Dios hizo para nosotros no radica en una patria terrenal. Tal como Filipenses 3:20 lo escribe, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Hebreos 11:13 conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Se refiere a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces el ejemplo que tenemos de hombres que vivieron por medio de la fe en Dios, en Cristo, vivieron como despojados de las cosas terrenales y aferrados a las cosas y a las promesas de las cosas celestiales. Y por más que en el mundo podía existir cierta comodidad, cierta disposición para que ellos estén, ellos despreciaron el mundo. No quisieron el mundo. Anhelaban algo mejor que el mundo, una patria mejor que la que hasta ese momento el mundo les ofrecía. Y Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Espero que cuando nos toque llegar a esas puertas eternas, Dios no se avergüence de ninguno de nosotros, sino que mientras nos quede aliento y fuerza, tengamos la virtud de anhelar a Cristo como debe ser. No hagan tesoros en la tierra, Mateo 6:19, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su corazón, allí también estará su tesoro. Y si su corazón está en Cristo, su tesoro estará en Cristo. Pero si su corazón está en el mundo, entonces su tesoro estará en el mundo. Y en aquel día, cuando quieran llegar a Cristo, no sucederá que le van a abrir la puerta. Entonces, ¿qué quisiera decirles? Anhelemos a Cristo. Y no aguantemos, sino anhelemos a Cristo. Vayamos en pos de Él. Si tuviera que ilustrárselo de alguna manera, hagan una revolución dentro de su misma vida. Generen un avivamiento para su alma y que sea una pasión verdadera para su vida cristiana. Enciéndanse, hermanos. Enciéndanse. Enciéndanse por el camino angosto. Enciéndanse en la vida cristiana. Tengan pasión y virtud para seguir a Cristo. Que no sea un derrotero la vida cristiana, sino esa vehemencia, como lo ilustra los evangelios, de personas vehementes que están dispuestos a correr y atravesar todos los obstáculos con tal de acercarse a esa puerta y estar con Cristo. Quiero cerrar quiero leerles algo que de alguna manera ilustra de manera práctica y concreta lo que fue para algunas personas seguir a Cristo, lo que implicó para algunas personas amar a Cristo, haberse encontrado con Cristo a cierta altura de su vida y tener la determinación de seguirlo, cueste lo que cueste.
Y es la vida de un hombre llamado Christopher, del año 1618, un hombre inglés que murió a la edad de 33 años, fue decapitado. Y lo que sucedió en esa última etapa de su vida es algo que identifica de alguna manera práctica el amor que estas eran de una línea, les llamaban puritanos, de esta línea puritana, el amor que sentían por Cristo. Bueno, él por causa de practicar un cristianismo auténtico fue encarcelado. La religión lo encarceló. Los que hasta ese momento eran la religión protestante y no sé qué otras más, lo encarcelaron. Porque no podían soportar sus palabras, no podían soportar las declaraciones de su predicación bíblica. Y él tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, y fue puesto en un calabozo, y su esposa le escribió una carta, y esa carta fue registrada. Hasta el día de la fecha está el contexto, digamos, el material de la carta conservado, del año 1600, y la carta dice así. Permítanme leerles un poco para ilustrar qué es un cristianismo más auténtico. Escribe la esposa de él, le hace llegar esta carta a la prisión que dice: antes de escribirte una palabra más, está escribiendo la esposa, te pido que no creas que yo soy tu esposa, sino una persona amable que te escribe. Espero que hayas entregado libremente a tu esposa e hijos al mismo Dios que dijo en Jeremías 49:11, deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Tu creador será mi marido y un padre para mis hijos. Oh, que el Señor te guarde de tener un solo pensamiento de preocupación por tu familia. Yo anhelo que te rindas en las manos del Padre y no solo veas todo esto como una corona de gloria para ti al morir por Cristo, sino como un honor para mí, de que yo tenga también un esposo para renunciar a los pies de Cristo. No me atrevo a hablarte de ello, ni aún tener un pensamiento en mi corazón acerca de mi pérdida indecible, sino que mantendré los ojos fijos completamente en tu ganancia inexplicable e inconcebible en toda esta situación. Simplemente tú dejas una mujer pecadora y mortal para casarte para siempre con el Señor de la gloria. Simplemente dejas hijos, hermanas y hermanos para ir con el Señor Jesús, tu hermano mayor. Dejas amigos en la tierra para ir a disfrutar el gozo de los santos y de los ángeles y de los espíritus de los justos hechos profetas en gloria. Tú dejas la tierra por el cielo y cambias una prisión por un palacio. Y si los afectos naturales desean comenzar a emerger, espero que el espíritu de gracia que hay en ti les sofoque, sabiendo que todas las cosas de aquí abajo no son más que escoria y estiércol en comparación con aquellas que están arriba. Sé que mantienes los ojos fijos en la esperanza de gloria, que hacen que tus pies aplasten las pérdidas de esta tierra. Cariño, sé que Dios no solo está preparando la gloria para ti y a ti para la gloria, sino que estoy convencida de que Él endulzará el camino que estás atravesando para que aún obtengas gozo y deleite en todo esto. Fue un día antes de que Él sea ejecutado. Al vestirte esta mañana final, piensa, ahora estoy poniéndome mi traje de bodas para ir a casarme para siempre con mi Redentor. Cuando el mensajero de la muerte venga a ti, el verdugo, no lo mires como alguien terrible para tu vida, sino míralo más bien como un mensajero que trae nuevas de la vida eterna. Cuando subas al cadalso, piensa como me decías,
que no es sino un carro de fuego para llevarte hasta la casa de tu padre. Y cuando hayas puesto tu preciosa cabeza para recibir el golpe de tu padre, recuerda lo que me hablabas. Aunque tu cabeza sea separada de tu cuerpo, sin embargo, en un momento tu alma se unirá a tu cabeza, el Señor Jesús en el cielo. No es más que un pequeño golpe y estarás allí donde los cansados reciben descanso y donde los malvados ya no pueden afligir. Recuerda que puedes comer tu cena con hierbas amargas, pero has de tener una cena dulce con Cristo esa noche. Mi querido, por lo que te escribo, no busco enseñarte, porque estas consolaciones las recibí del Señor por medio tuyo. No voy a escribirte más ni perturbarte, sino que te encomiendo a los brazos de Dios, en los cuales pronto estaremos tanto tú como yo. Adiós, mi amado, nunca volveré a ver tu rostro, hasta que ambos contemplemos el rostro del Señor Jesús en ese gran día. ¡Wow! Impresionante. Y esas palabras y esa convicción no pueden nacer sino de un corazón que ha conocido a Cristo y que se ha ido en pos de Cristo. Y él recibió esa carta en el calabozo. Y en el corto lapso que le quedaba antes de ir a ser decapitado, le escribió una respuesta muy corta que dice: mi muy amada, ahora voy de una prisión a un palacio. He acabado mi trabajo y ahora voy a recibir mi salario. Me voy al cielo, donde se encuentran 2 de mis hijos, y dejándote en la tierra, donde están 3 de mis bebés. Estos 2 anteriores no necesitan mi cuidado, pero los 3 que quedan aquí necesitan el tuyo. Me consuela pensar que 2 de mis hijos están en el seno de Abraham, y 3 de ellos estarán al cuidado de tal madre tierna y piadosa. Regocíjate en mi alegría. El gozo del Señor es mi fortaleza. Oh, que también sea la tuya. Querida esposa, adiós. Ya no te llamaré esposa nunca más. Ni voy a ver tu rostro más. Pero no estoy tan atribulado, porque estoy yendo a encontrarme con el desposado, el Señor Jesús, con el que voy a estar eternamente casado. Adiós, querida amada, me despido. El Señor Jesús sea con tu espíritu. El hacedor del cielo y de la tierra sea un marido para ti, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo sea un padre para tus hijos. Tu más afectuoso amigo hasta la muerte, Christopher, el día de su glorificación. Y la carta llegó. Bueno, ¿qué le quiero mostrar con esta carta? Un cristianismo más auténtico. Un cristianismo auténtico. De personas que estuvieron dispuestos a entregarlo todo y de hecho lo entregaron. Pero es que ellos conocían algo que los demás no conocían. Y ese tesoro era Cristo. Eso que ellos habían encontrado al medio de su vida, que los hacía tan notable, era Cristo. Bueno, a mí no me gusta vivir de experiencias ajenas. Lo he dicho más de una vez. No quiero vivir de experiencias ajenas. Quisiera y anhelo profundamente junto a ustedes que encontremos a Cristo. Que anhelemos a Cristo, que encontremos a Cristo y que los pocos años que nos quedan, no sé cuántos serán, el Señor lo sabe, pero que los años que nos quedan vivamos realmente un cristianismo más auténtico, conociendo al Señor, degustando al Señor. Hermanos, sé que tienen cargas, sé que hay hermanos aquí que tienen cargas, que tienen situaciones, pero que esas cargas, créanme, que no significan absolutamente nada, nada comparado con la gloria que Dios ha presentado, no significa nada. Pero de todos modos, tráigala y póngala a los pies del Señor, y que el Señor lo guíe y nos conduzca hacia Él. Que nuestro clamor no sea, Señor, ¿dónde estás? Sino, oh Señor, estás a mi lado. La paz del Señor Jesús.